Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a los comentarios. Hemos estado hablando del tema de ese supuesto interés que existe aquí en Estados Unidos de luchar contra el narcotráfico y le digo que es sumamente importante porque esto es lo que supuestamente Estados Unidos pregona en el resto del mundo, particularmente en nuestros países de Latinoamérica. Desde un punto oficial le da la línea a todo mundo a través de su cuerpo diplomático y a través de convenios internacionales que Estados Unidos está seriamente comprometido con la lucha contra el narcotráfico. Y lo que yo les he venido analizando a ustedes es que uno de los problemas con esa versión que presenta Estados Unidos ante el mundo es, el primero es que el público, o sea el pueblo estadounidense, en realidad no está tan comprometido como el gobierno pretende hacerle pensar al resto del mundo. Esa es una. Sí hay un sector, y esto lo he venido repitiendo ahora, que sí tiene un interés verdadero en enfrentar al narcotráfico, en disminuir el uso de la droga, en combatirle y todo eso. Sí hay un sector. Pero también hay un gran sector, y este es mucho más grande que el que le acabo de comentar, que utiliza la droga para diversión, utiliza la droga para problemas médicos, utiliza la droga para adicciones y demás. Y ese gran grupo de gente, ¿no?, que obviamente se extiende a través de toda la población, distintos niveles económicos y sociales, políticos y demás, porque la droga no tiene adicción política, usted puede ser de un partido o del otro, que le guste, derecha o izquierda, consumen igual. No está muy comprometido, y una de las cosas relevantes que demuestran lo que yo le estoy contando, lo que yo le estoy comentando aquí, es que el estadounidense por lo general critica muchísimo, y le voy a decir, incluso los que están a favor, critican mucho la inefectividad, critican mucho la letargia que ha hecho la lucha contra el narcotráfico aquí en Estados Unidos. O sea, que el gobierno no ha avanzado. O sea, venimos hablando de que en los años 60, los años 70, cuando empezó la famosa lucha contra la guerra contra el narcotráfico, los resultados 50, 60 años después, 70 años después, son nada, mínimos. Entonces el público en general, a través de ese elemento, se ha hecho muy crítico, y la mayoría de la gente, y sobre todo la gente joven, menos cree en eso, ¿no? O sea, tenemos un sector de la ciudad que fuma mucho, tenemos un sector que usa mucho tipo de cocaína, heroína y demás, y obviamente hoy en día también, para demostrárselo más obviamente, lo que la marihuana, que supuestamente desde el punto de vista ambiental federal de la ley federal obviamente en todos los países democráticos, es la que debe de lidiar con el tema, o sea, lidera la cuestión legal de todo esto, dice que la marihuana, por ejemplo, es una droga extremadamente nociva y que no se la debe permitir y que es ilegal. Sin embargo, como les comenté anteriormente, más de la mitad de este país ya ha autorizado legalmente, a través de sus votaciones por plebiscitos regulares en sus estados, ha autorizado el uso de la marihuana para uso medicinal, y también para uso, en algunos lugares, para uso personal de placer. Entonces, cuando usted tiene una sociedad así, amigos, decir públicamente que Estados Unidos está cansado del tema del narcotráfico es un poco hipócrita. Eso es una. Ahora, eso también, ese mismo interés, afecta un poco la mentalidad de los nuevos gobiernos, porque acuérdense, los políticos salen del pueblo, de la sociedad, y sí hay un grupo selecto de individuos de alta alcurnia que han ido a ciertas universidades, que viven ciertos niveles económicos, que han sido, digamos, los pilares de esta nación, pero muchos de los ciudadanos que han entrado en la política local y que eventualmente han ido escalando y han terminado siendo diputados y senadores que escuchan a su pueblo, son los mismos que eventualmente van a tener que apoyar los presupuestos y las luchas, estas políticas de motivos nacionales e internacionales en la lucha contra la droga y el narcotráfico. Entonces, cuando yo le comentaba en el video anterior, por ejemplo, que Estados Unidos
tuvo que eventualmente, después que invadió Afganistán por el problema del 9/11, de los terroristas, de Osama Bin Laden, de Al Qaeda y todo eso, eventualmente tuvo que aceptar que Afganistán, que los cultivadores en Afganistán se les permitiera cultivar plantas de opio, plantas de amapola, perdón, que obviamente producen el opio, y del opio sale la morfina y eventualmente la heroína, que una cantidad de ese producto, a pesar de que flota por muchas partes del mundo, terminaba en Estados Unidos. Pero así todo, el consenso fue de que si queremos permanecer en Afganistán por razones económicas, tenemos que mirar hacia otro lado. Esas fueron las sugerencias políticas, esa fue la presión política que le influyó a Afganistán al gobierno de Estados Unidos, y a través de sus líderes Estados Unidos tuvo que tomar la decisión de decir, ¿sabe qué? Vamos a digamos, mirar para otro lado, como yo les digo, poner como la avestruz la cabeza bajo la tierra, o nos vamos a hacer los indiferentes y no vamos a meternos en eso porque nos tenemos otros objetivos, otros intereses aquí en Afganistán, que son mucho más importantes que la droga. ¿Qué le digo con esto? Que cuando a Estados Unidos la temática de sus intereses cambian, y esto es muy importante porque, amigos y amigas, en un futuro yo voy a empezar a hablar más de lo que ocurre en nuestros países con el tema de la lucha contra la droga y cómo Estados Unidos quiere vender esta política hacia nuestros países, y por qué hay ese conflicto de credibilidad, hay ese conflicto de digamos, no acompañar, obviamente hay otras cosas que afectan, pero no acompañar en la ideología a Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Y esto es muy evidente, le digo, hay muchos agentes de la DEA, ex agentes de la DEA, incluso agentes entre ellos, que lo conocen este tema muy bien y saben muy bien que este problema existe constantemente. Entonces, ¿qué ocurre? Si Estados Unidos es selectivo en su forma de atacar al narcotráfico, si es selectivo y no es constante como supuestamente lo quiere hacer entender al resto del mundo, pero estamos hablando de Latinoamérica, o sea, Afganistán es un ejemplo, cuando no le conviene, no aprieta. Ahora, quiero que entienda esto, y le digo, me estoy adelantando un poco, pero lo voy a analizar más en un futuro. Estados Unidos tiene muchísimos otros intereses que son mucho más relevantes que el tema del narcotráfico. Eso es lo que quiero que entienda. O sea, cuando ustedes hablan del tema del narcotráfico, cuando usted oye hablar de que Estados Unidos está luchando contra el narcotráfico, usted lo que tiene que entender es que Estados Unidos está usando el tema del narcotráfico desde el punto de vista de la boca para afuera. Está hablando del narcotráfico mientras no haya otros problemas o intereses. Pero si hay otros problemas e intereses, el problema del narcotráfico toma un segundo plano, un tercer plano, depende cómo se maneje. Entonces, ¿qué ocurre? Esto tiene usted que entenderlo, porque esto se lo expresa constantemente a través de la línea oficial y de la línea diplomática, que la lucha contra el narcotráfico es en serio, que los presupuestos existen, que el apoyo político existe. O sea, como yo le contaba en otros videos anteriores, ningún gobierno, sea Estados Unidos, sea cualquiera de nuestros países, sea en Europa, sea en Asia, va a decir oficialmente, nada, a nosotros no nos interesa el tema de la droga. La mayoría, el 99.9%, a no ser que sea uno o dos países que la hayan legalizado, le van a decir lo mismo. Oficialmente, la política siempre es muy hipócrita en el tema de la droga y el narcotráfico. Porque a pesar de que le digo que le quieren decir que hay un gran interés y que hay una gran seriedad, no es tal. Te lo digo yo, que estuvimos ahí, y lo dicen muchos de mis amigos expertos, de mis colegas profesionales, le van a decirlo. No lo pueden decir oficialmente, ojo, pero sí lo saben muy bien. Esto que le estoy hablando es para que entienda que cuando yo hablo de Estados Unidos y de la lucha contra el narcotráfico, hay algunas, que si fuera esto un motor, hay muchos cilindros que no disparan, que no funcionan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien hace un análisis internacional, cuando hace un análisis global, estratégico de la lucha contra el narcotráfico, nunca consideran esto, porque los estudios y los papeles que generalmente se hacen a nivel académico y catedrático se hacen con la veña del gobierno, con los accesos del gobierno. Entonces es muy difícil criticarlo a Estados Unidos si uno está en el gobierno, como ocurre en todos los lugares, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? Mucho de esto se esconde, no se lo acepta. Entonces, aquí como no tenemos el compromiso tal, estamos hablando tal y como es para que usted lo entienda. Estados Unidos tiene una versión oficial de que está en contra de la droga, lucha en contra del narcotráfico, a viento y maría, y pone todo lo que sea. Ese es el argumento oficial. El argumento real es que si alguno de esas temáticas, alguno de esos problemas, en alguno de esos países tiene un mayor interés con arreglo, la droga pasa a un segundo plano. No siempre ocurre esto, pero la mayoría de las veces. Y le digo, estoy avanzando un poco, pero quiero que lo mantenga, que lo ubique, si nos va a seguir, que lo ubique y lo guarde en su interior, porque esto lo voy a volver a revisitar. Ahora, lo que sí le voy a decir, y esto es parte de lo que le estoy hablando, el problema, es creer que Estados Unidos, porque como le digo, como Estados Unidos a veces es indiferente en esta temática, o sea, le importa hasta cierto punto, y le digo, tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con el tipo de presidente, tiene que ver con el tipo de gente que está atrás, le interesa relativamente, depende del momento, depende de la época, depende del problema, depende de la situación. Entonces, ¿qué pasa? Esos espacios, esos vacíos que a veces Estados Unidos crea y ejecuta en algunos lugares, lo que ocurre es que le da a pensar a ciertos individuos alrededor del mundo que Estados Unidos lo hace a propósito para poder controlar, porque es el argumento famoso de que Estados Unidos controla el mercado del narcotráfico internacional y que si Estados Unidos quisiera lo pudiera acabar. Amigos, Estados Unidos no puede acabar el tema del narcotráfico, como no lo puede acabar Inglaterra, como no lo puede acabar Alemania, como no lo puede acabar Francia, como no lo puede acabar ningún país de primer mundo, del segundo mundo o tercer mundo. El problema del narcotráfico es un animal de muchas cabezas, como yo se los he ido comentando, que ya no lo puede controlar un país. Ahora, este hecho de que Estados Unidos es selectivo en tiempos, en situaciones, afecta un poco y le da cierta credibilidad a ese mito, a esa excusa, a esa idea de conspiración de que Estados Unidos, ¿cómo puede permitir que tanta gente se drogue? ¿Cómo puede permitir que tanta droga entre a Estados Unidos? No, Estados Unidos no permite, Estados Unidos no controla, Estados Unidos simplemente muchas veces no le interesa. Oficialmente, sí. O sea, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de embajada, desde el punto de vista de gobernación, desde el punto de vista oficial, olvide, desde el punto de vista de los diarios, de los periódicos, de la información, absolutamente. En vida real, eso no es cierto. Pero esto, amigos, lo vamos a continuar analizando en futuros videos. Nos vemos muy pronto. Gusto saludar.